Assalamu alaikum, la paz y bendiciones de Allah esté con vosotros. En este vídeo hablaré sobre el profeta Jesús, la paz y bendiciones sean con él. Veamos, este vídeo es para aclarar que Jesús vino a enseñar Islam y su comportamiento y sus enseñanzas se basan más en Islam y están más preservadas en el Islam, y quienes más las representan somos nosotros musulmanes, ya que las prácticas suyas se han perdido en las innumerables iglesias que dicen representarle y creer en él. Empezaremos con las menciones que hice por escrito sobre el asunto, como prueba para que usted comprenda. Primero, apariencia, que la he dividido en 3 puntos. Jesús se deja crecer barba con la mayoría de musulmanes. Usted observe las imágenes típicas que hacen los no musulmanes, o en las películas verá Jesús era barbudo, y los musulmanes se dejan barba. El segundo punto es la vestimenta de Jesús. Jesús se vestía modestamente, y usted imagíneselo con una ropa larga y que no apretaba ni nada. Y ahora intente visualizar la ropa que llevan los hombres árabes y los pakistaníes, como el kamis. Es una ropa típica indo-pakistaní, también usada en Afganistán. Si usted viera, los musulmanes van vestidos así, con la misma vestido. El tercer punto sería la madre de Jesús. La madre de Jesús usaba velo, se cubría el pelo, como las mujeres musulmanas hoy día se cubren la cabeza con velo. Y esta práctica aún existe hoy entre las mujeres cristianas en Tierra Santa, Palestina, también las mujeres de los judíos ortodoxos la usan, aunque algunas usan una peluca. Pero los cristianos modernos de hoy, es decir, Europa, América, todo eso no, salvo alguna secta de esas como Nuevo Jerusalén en México. El segundo punto sería los modales. Jesús se enfoca en la salvación y en evitar las galas. ¿Cuántos cristianos virtuosos encajan en este perfil de no solo los domingos? ¿Cuántos de las 5 plegarias al día cada día del año de los musulmanes? Jesús oraba como los musulmanes también. El segundo punto de modales, Jesús hablaba con humildad y bondad, no se exhibía. Cuando pensamos en sus discursos, no lo imaginamos teatralizado. Era un hombre conocido por su calidad y veracidad. ¿Cuántos predicadores del Evangelio siguen este ejemplo? Piensen en esto. Si no, fíjense en algunos vídeos de la red. El tercer punto de modales, Jesús enseñó a sus discípulos a conocer el saludo de la paz. Lucas 10, versículo 5. Y luego dio el ejemplo, que la paz sea contigo. Lucas 10, versículo 5. Juan 20, versículo 21. Juan 20, versículo 26. ¿Quiénes siguen estas prácticas hoy en día? ¿Los cristianos o los musulmanes? Que la paz sea contigo es el significado del saludo musulmán, Assalamu alaikum. También encontramos este saludo en el judaísmo, Shalom Aleichem. Génesis 43, versículo 23. Número 6, 26. Jueces 6, 23. Primero de Samuel 1, 17. Y primero de Samuel 25, versículo 26. Ahora pasemos a las prácticas religiosas. Jesús fue circuncidado. Lucas 2, versículo 21. Pablo dijo que no era necesario. Romano 4, versículo 11. Y Gálatas 5, versículo 2. Los musulmanes y los judíos creen que lo es.
Los cristianos hoy día no se circuncidan, salvo algunos cristianos en África subsahariana, que es muy extendido, y algunos de Oriente Medio. Ese es otro punto. Segundo punto de prácticas religiosas. Jesús no comía cerdo por las leyes del Antiguo Testamento. Levíticos 11, versículo 7 y Deuterónimo 14, versículo 8. Los musulmanes también creen que el cerdo está prohibido. Los cristianos, bueno, ustedes ya se imaginarán. El tercer punto es Jesús no dio ni se benefició de la usura de acuerdo a la provisión del Antiguo Testamento. Éxodo 22, versículo 25. Y la usura está prohibida en el Antiguo Testamento y en el Corán, así como también está prohibida en la religión de Jesús. La economía de la mayoría de los países cristianos, sin embargo, se basa en la usura, a la cual llaman con el eufemismo de cobro de intereses. Ustedes imagínense. El cuarto punto de prácticas religiosas. Jesús no fornicaba ni se abstenía del contacto extramatrimonial con las mujeres. Ahora bien, eso no significa que ni el más mínimo contacto físico con el sexo opuesto, con la excepción de realizar rituales religiosos y ayudar a los necesitados. Jesús nunca tocó a una mujer más que a su madre. Los que practican el judaísmo ortodoxo mantuvieron las prácticas de las leyes del Antiguo Testamento, como tampoco los practicantes musulmanes se dan la mano con el sexo opuesto al saludar. ¿Pueden los cristianos que abrazan a sus vecinos y besan a la novia clamar lo mismo? El siguiente punto. Prácticas de adoración. Primer punto. Jesús se purificaba aseándose antes de la plegaria, como también lo hacían los piadosos profetas que lo precedieron. Vean Éxodo 40, versículo 32, referente a Moisés y a Aarón, así como también lo hacen los musulmanes, que nos purificamos antes de la oración. Segundo punto. Jesús rezaba postrado. Vean Mateo 26, versículo 39. Como los otros profetas. Vean Nehemías 8, versículo 6, referente a Ezra y la gente. Vean Josué 5, versículo 14 por Josué. Génesis 17, versículo 3 y 24, versículo 52 por Abraham. Éxodo 34, versículo 8 y Números 20, versículo 6 por Moisés y Aarón. ¿Quién reza de esta manera? ¿Los cristianos o los musulmanes? Los musulmanes, evidentemente. Tercer punto. Jesús ayunaba por más de un mes. Mateo 4, versículo 2 y Lucas 4, versículo 2, como lo hicieron los piadosos antes que él. Éxodo 34, versículo 28 y Reyes 1, 19, versículo 8, como lo hacen los musulmanes en su ayuno anual por el mes de Ramadán, que ayunamos casi un mes, el mes de Ramadán. Punto 4. Jesús hizo peregrinación con el propósito de adorar a Dios como todos los judíos ortodoxos lo hacen. La peregrinación musulmana hacia la Meca es conocido y es profetizada en la Biblia. Eso lo trataré en otro punto. Ahora pasemos en otro punto. Asuntos de credo. Primer punto. Jesús enseñó la unidad de Dios. Marco 12, el versículo 29 al versículo 30. Mateo 22, versículo 37. Y Lucas 10, versículo 27. Como lo transmite el primer mandamiento. Éxodo 20, versículo 3. En ningún lugar habla de la Trinidad. Punto 2. Jesús se declara a sí mismo como un hombre y un profeta, y jamás declara su divinidad ni pertenecía a la divinidad. ¿Qué credo es el más consistente con sus palabras, la forma de la Trinidad o el monoteísmo del Islam? En resumen, los musulmanes somos más seguidores del profeta Jesús que los quienes afirman serlo.
ya que cumplimos en el Islam, transmitido en el Sagrado Corán, lo que Alá nos legó y enseña de los profetas y más cosas beneficiosas. Si por esa expresión, miren, en resumen, los musulmanes parecen los fanáticos de Jesús. En la modernidad, si por esa expresión nos referimos a los que viven a través de las leyes de Dios y el ejemplo de Jesús, Carmichael observa, por toda una generación después de Jesús muertos, sus seguidores fueron piadosos, judíos y orgullosos de ello, quienes han atraído a sus miembros desdoblados y de las clases profesionales religiosas y no se desviaron ni siguieron de las onerosas leyes ceremoniales. Uno se pregunta qué habrá pasado entre las prácticas de la primera generación de los seguidores de Jesús y los cristianos de la actualidad. Al mismo tiempo, debemos respetar el hecho de que los musulmanes ejemplifican las enseñanzas de Jesús mejor que los cristianos. Además, debemos también recordar que el Antiguo Testamento predijo a 3 profetas para que los siguieran. Juan el Bautista y Jesús fueron los números 1 y 2, y Jesús mismo predijo el tercero y el último. De ahí a que los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, hablan del último profeta, y no sería justo no considerar a Muhammad como el último profeta y al Islam como la última revelación. Reflexionen, amigos, sobre estos puntos. Sigan la luz de la verdad que Allah los transmite sabiamente y no caigan en el error de la ignorancia. Assalamu alaikum, la paz y bendiciones de Allah esté con vosotros, otras amigos, hermanas, no musulmanes.